tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Hangout de Willax Televisión. Ya estamos aquí con nuestros invitados, nuestros panelistas. Usted sabe que puede participar también libremente de este Hangout. Solamente tiene que ir a Google Plus y buscar Willax Televisión. Hace la convocatoria ahí, se añade a nuestra conversación y ahí lo tenemos para participar de temas interesantes que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a saludar a nuestros panelistas. Me acompaña Luis Alfonso Morey. ¿Qué tal, Luis Alfonso? ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches. Un gusto estar aquí desde casa, ¿no? Comunicándonos y compartiendo un poco opiniones, ¿no? ¿Desde dónde estás? ¿En qué distrito? En mi casa, en San Isidro. San Isidro. Tenemos a Giovanni Vizcardo, que está aquí cerquísima también en Washington, D.C. La tecnología hace que estemos próximos, ¿no es cierto? Y que los largos kilómetros y millas que nos separan a través del Hangout de Willax Televisión tengamos prácticamente en casa. ¿Cómo está Washington? Tú lo has dicho, sí, no, yo estando contigo siempre me siento en casa, solamente que falta la limonada aquí. Y también nos acompaña Alfonso Baella, conocido periodista, además agudo analista en los temas coyunturales e internacionales. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Luis Alfonso? No te veo hace tiempo. ¿Cómo estás? Personalmente me refiero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Giovanni? Mucho gusto estar nuevamente contigo y compartir esta noche. Ahí también, Samuel, un saludo. A tus órdenes. ¿Cómo estás? Conversemos de un tema interesantísimo. Willax Televisión hizo una cobertura especial de lo ocurrido en Villa María del Triunfo. Una tubería matriz se rompió, terminó inundando 4 zonas de Villa María del Triunfo. Se vieron seriamente afectadas, cientos de familias con sus viviendas muy afectadas, con pérdidas de bienes materiales. Y todo porque simplemente no se preveyó de parte de la empresa Sedapal las falencias de esta tubería matriz y terminó en este problema. La pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué no funciona bien Sedapal en cosas como, por ejemplo, servicio de sus infraestructuras para que no ocurran cosas como estas? En el 2012, las maneras de prever daños de tuberías son sencillas y simples, y sus reparaciones, escuchaba a un analista conocedor del agua que decía, como en Europa, ni siquiera necesitas romper pistas para repararlas. Simplemente hay selladores, robots selladores que ingresan a las tuberías a través de los desagües y reparan las falencias, y son fácilmente monitoreadas estas tuberías. ¿Qué opinan? A ver, ustedes, si quieren, yo les digo lo que yo pienso, ¿no? Dale. A ver, lo primero es que en los 90 en el Perú se llevó a cabo un proceso de privatización, uno de los más importantes de América Latina, en donde buena parte de las empresas de servicios públicos que estaban en manos del Estado pasaron a manos del sector privado, entre ellas las compañías de electricidad, las compañías de telefonía, ¿sí? Y hoy en día podemos dar fe que la cobertura de electricidad en la ciudad de Lima es del 100%. La cobertura en telefonía fija y móvil también cubre toda la ciudad. Sin embargo, la empresa de agua potable sigue en manos del Estado y es la más ineficiente de todas. Ahí hay un problema en el sentido de que la empresa estatal ha sido incapaz de poder llevar agua de calidad a la gente más pobre. Y voy a recordar un dato que debería poner a pensar al presidente de la República sobre los cambios que tiene que hacer en Sedapal y en el Ministerio de Vivienda. El sector más pobre de la población en Lima, la gente que vive en la periferia, paga 10 veces más por metro cúbico de agua potable que aquellos que viven en zonas residenciales, en La Molina, en Miraflores, en San Isidro, en Surco. Ahí se paga 10 veces menos. Eso es injusto por donde se le mire. Y eso se debe a que la gente que está en la periferia no tiene la cobertura. Las redes de agua potable no llegan para poder proveer de agua a estas personas. Y la gente tiene que comprar el agua a los camiones cisterna y almacenarla en una situación muy precaria. Eso no ha sido resuelto.
Lo que ha ocurrido hoy en Lima es que han colapsado las tuberías en Villa María del Triunfo y hay mucha gente que se ha quedado sin sus casas, sin sus bienes, se han inundado sus viviendas, y eso se debe a que las redes se encuentran en muy malas condiciones, a que no han tenido el mantenimiento debido, y eso es un mal manejo de la empresa. Si la empresa fuese privada, eso sería inaceptable. Ya la empresa no podría prestar el servicio. Lamentablemente, repito, hay miedo a privatizar, hay miedo a entregar en concesión al sector privado, pero desde mi punto de vista es la única salida para que situaciones como las que se han presentado no se repitan. Pero ¿por qué tenemos que pensar que solamente las empresas privadas pueden manejar bien las cosas? Pregunto yo. ¿Por qué no una empresa estatal, como en muchos otros países también desarrollados hay un compartir de esto, ¿no? Son público-privadas, con una alta incidencia de el manejo público en las decisiones del directorio, es decir, en otras palabras, es manejado más por una mayoría estatal. Pero ¿por qué no funciona? ¿Por desidia de sus representantes o porque les falta un manejo técnico, un manejo gerencial y simplemente no se ponen a las personas adecuadas dentro del directorio? ¿Por qué no funciona? Me gustaría escuchar a Alfonso y a Giovanni sobre el tema, pero simplemente desde mi punto de vista, y esto está comprobado, las empresas públicas son mucho más fáciles de tener problemas de corrupción, ¿no?, y de malos manejos que aquellas empresas privadas como un gobierno corporativo. Digamos, la empresa pública no creo que sea la solución para este problema. Se requieren grandes inversiones y las empresas privadas pueden perfectamente prestar el servicio sin necesidad que las empresas del Estado sigan haciendo, ¿no? Ese es por lo pronto mi punto de vista, y lo puedo defender más adelante. Sí, yo quisiera comentar, sí, mira, estoy de acuerdo con lo que dice Luis Alfonso Morey, suscribo lo que ha dicho. Quisiera complementar la idea de Luis Alfonso señalando algo que me parece importante a estas alturas, ¿no? El hecho de que las empresas, sobre todo Sedapal, históricamente en el Perú ha sido utilizada también como un lugar al que llegan algunos amigos del gobierno de turno. Y esto tiene que ver con la ineficiencia. Lejos de estar pensando en cuadros técnicos calificados, lejos de estar pensando en desarrollos de tecnología, de infraestructura o de procesos de producción con calidad, lo que ha venido ocurriendo en Sedapal en los últimos décadas ha sido un proceso de decaimiento y de alguna forma también de corrupción. Y esto es ampliamente conocido, no estamos dando ninguna primicia acá. Y entonces cuando uno comienza a ver lo que ha ocurrido hoy en Villa María del Triunfo, y seguramente si comenzamos a investigar rápidamente lo que hay detrás de esta situación tan penosa y trágica, sobre todo en Navidad, vamos a encontrar que va a existir ahí una buena dosis de ineptitud o de una gestión absolutamente ineficiente y también algo de corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado con las empresas públicas, hay que tener mucho cuidado con Sedapal, porque, insisto, viene siendo entregada muchas veces como una suerte de obsequio, pues viene siendo entregada muchas veces como una suerte de concesión a los amigos de los gobernantes. Hay una plana dorada que trabaja en Sedapal y que tiene una serie de beneficios que son ampliamente deseados por esa costra burocrática que le hace tanto daño al país cuando es ineficiente y es hasta política. Y también hay que tener en cuenta, además de esta situación de tener una empresa que es utilizada para enviar a amigos del gobierno, hay que tener en cuenta que también el agua como elemento fundamental tiene un carácter político en el país, y más en una situación en la que hoy vivimos, en la que la zona rural ha llegado a la ciudad y que la ciudad no puede abastecer a la gente que ha llegado. Y entonces ahí se produce esta necesidad indispensable de desarrollo de infraestructura en el país que no se está dando. Entonces, en Sedapal no se han venido haciendo las inversiones necesarias. No hay una administración técnica que haya visto las cosas con visión de futuro, porque si no, no tendríamos estos problemas. Entonces hay que mirar las cosas con mucha delicadeza y cuidado, porque pueden estar, creo yo, inclusive incubándose problemas mayores
viene ya el verano, hay un mayor consumo de agua y entonces hay que mirar qué puede estar ocurriendo y qué es lo que en el fondo trajo este terrible drama de lo que hoy viven los vecinos de Villa María del Triunfo. Giovanni. Bueno, sí, simplemente para acotar lo que están diciendo mis dos compañeros en este momento, Alfonso, Luis Alfonso, es cierto que desde los años 90 se inició un proceso de privatización, sobre todo con los servicios públicos, ¿no? Recordemos que el Estado peruano siempre estaba a cargo de lo que era la telefonía, el agua, la electricidad, y valga también la extensión hacia lo que es educación, salud, seguridad con la Policía Nacional del Perú. Y lógicamente los servicios, como lo menciona Alfonso, son importantísimos, tienen una connotación política muy importante, no solamente por el hecho de que sirven al público de manera directa, sino también que algunos se atañen a un futuro incierto, sobre todo el agua. No olvidemos que se pronostica que en unos años, en unas décadas, vamos a empezar a ver guerras a través del agua como razón única para poder, digamos, ganar terreno o para poder tener compañías. En Bolivia hace poco también hubo un gran incidente porque una compañía francesa quería privatizar el agua, ¿no? Entonces, hay dos cosas aquí muy importantes. Hay que diferenciar entre lo que es la corrupción que aparece no solamente en el Perú, sino en cualquier otro país, no solamente en Sedapal, sino en cualquier otra compañía también, ya sea privada o estatal. Pero claro, no es un poco como la selección peruana de fútbol. Jueguen o no jueguen, igual les pagan. Entonces, a Sedapal, de o no de agua, igual están dentro de una planilla, es decir, no tienen como convicción o no tienen como objetivo lo que es el lucro. Entonces, al no haber lucro, lógicamente no hay... Vamos a hacer una pausa y volvemos. Aprovecha este Multiplica Movistar y participa en el sorteo diario de 10.000 soles. Además, 100.000 el 31 de diciembre. Activa tus promos marcando asterisco 515 numeral y la tecla llamar. Y llévate más minutos y más megas para navegar desde tu celular. Solo tienes hasta el 20 de diciembre. Porque con Movistar, Navidad es todos los días. Movistar, compartida la vida es más. Los fuegos artificiales son muy peligrosos. Cuida a tu familia, en especial a los niños y niñas. Que en estas fiestas la paz no se convierta en dolor. Marca 1837 opción 1 o envía un SMS con la palabra Niquem al 7777 y estarás colaborando con 5 soles a Niquem, Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Yo cuando empecé a ir al restaurante me di cuenta que no habían postres. Vi que el segmento interprovincial no estaba siendo atendido de la mejor manera. La gran mayoría de empresas que vendían sándwiches peruanos lo habían descuidado. Lo que no me gustaba era la distribución, ¿no? Cómo se vendían los zapatos aquí en el Perú. Ver de qué manera pueden entrar de una manera distinta, ¿no? Soy Adamier y esto fue Pon tu Negocio. Pon tu Negocio llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. El día que escuche el himno nacional en otro país me sentiría muy emocionado, muy contento, feliz de traer logros a mi país, al Perú, que lo llevo en el corazón. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah. Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. Sol TV Noticias, edición norte. Todos los hechos noticiosos que suceden en el norte los llevamos a todo el Perú, en vivo y en directo, desde los estudios centrales de Sol TV. La mayor plataforma informativa de la televisión del norte llega a todo el territorio nacional con el más completo resumen en Sol TV Noticias, edición norte. Todos los días, el Perú se informa mejor y usted lo ve en nuestra cadena hermana, Willax Televisión.
Sol TV, la señal del norte, y Willax Televisión, noticias que sirven, juntos haciendo historia en la televisión peruana. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dice la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. ¿Por qué la tecnología es así? Me pregunto yo. Ya estamos de vuelta aquí en el Hangout. Suele pasar, ¿no? Como en los teléfonos, que uno está en el mejor momento de la conversación y se cae la llamada. Bueno, estábamos en lo mejor de este Hangout, escuchando la opinión de Giovanni Vizcardo, y se nos cayó la transmisión. Pero así es la tecnología. A veces nos respalda y a veces nos hace malas pasaditas. Pero bueno, ya estamos de nuevo en este Hangout. Giovanni, antes de que tú comentes un poco más sobre algunas experiencias de estadounidenses que vienen a brindar ideas, a trabajar en los países latinoamericanos, sobre todo en las zonas más necesitadas, te hago una pregunta concreta. En Estados Unidos, mientras aquí estamos peleando, o digamos figurativamente hablando, debatiendo, discutiendo por qué no se privatiza Sedapal, ¿cuántas empresas privadas brindan servicio de agua, por ejemplo, en tu localidad, en tu zona? Cuando yo vivía en New Jersey, recuerdo que habían como 3 o 4 empresas a las cuales uno podía elegir de acuerdo a la tarifa y de acuerdo al gusto o la recomendación de algunos clientes que ya experimentaban el tipo de servicio que brindaban. Pero uno elegía 4 fácil, en electricidad, en agua. ¿En tu estado pasa algo similar? Bueno, no solamente es el Estado, sino también las localidades, como tú dices, no los condados. Cada condado responde por jurisdicción, responde a cierta compañía, ya sea de electricidad, de agua. Aquí nosotros tenemos Sedapal, es el servicio, cierto, de alcantarillado y agua potable de Lima, ¿no? Aquí nosotros tenemos una compañía a la cual le pagamos el alcantarillado y otra compañía a la que le pagamos el agua y otra compañía a la que le pagamos la electricidad. Ahora, lo bonito del sistema capitalista, del mercado, el liberal, es que si no te gusta una empresa vas con otra. Entonces la empresa no quiere perderte. Entonces si no quiere perderte, te quiere tener como cliente, no quiere entrar en conflicto contigo. Por ejemplo, los huracanes. Yo tengo en la localidad donde vivo, mi compañía es una, y digamos los que viven en Washington DC, en el centro de la ciudad, la compañía es otra. Si en los huracanes existen árboles que se caen y por ende cables eléctricos que comienzan a sacar chispas por todos lados, esa compañía a la cual pertenece o a la que rige la zona donde están esos cables sacando chispas, pues la gente se va a quejar y ellos automáticamente responden. Entonces, si los clientes no están contentos con eso, automáticamente se van a otra compañía. Entonces eso es un poco lo que es el mercado capitalista, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. Ahora, un poco como hablábamos en interno, yo les decía a ustedes de que sí, tenemos que tener cuidado si vamos a privatizar y también si solamente vamos a dejarlo de una manera estatal. Corrupción hay en todos lados, pero apelemos a nuestro propio ingenio, a nuestras propias ideas, ¿cierto? Y es un poco lo que yo quería mostrarles. Estábamos un poco viendo en interno esto de aquí, 2 inventos, no sé si pueden verlos allí, ¿cierto? Estos inventos fueron auspiciados. Esto se llama balde a balde, es un dispositivo, como pueden ver aquí, que funciona del balde que las personas de los pueblos jóvenes sacan, ¿cierto?, de los camiones cisternas, y claro, cuando lavan platos y todo eso, esa agua es inservible, ya no lo pueden usar, pero con esto de cierta manera pueden controlar el flujo del agua y también pueden ellos reusar en cierta manera el agua, ¿no? Este es un dispositivo que solamente cuesta 15 soles, 20 soles, y fue inspirado por las necesidades de nuestro pueblo, de los pueblos jóvenes en el Perú, e ideado por jóvenes estadounidenses, universitarios. Entonces aquí habla de las cosas que tienen que hacer las personas, por ejemplo, ¿no?
en ese sentido no solamente está lo que es el balde a balde, que es el dispositivo que veíamos, sino también giradora. ¿Qué cosa es la giradora? Es una secadora que funciona a pedal. Entonces, esto también ha sido inspirado en los pueblos jóvenes que nosotros tenemos en los alrededores de Lima. Fíjense, esto funciona simplemente secando, no exprimiendo la mano como lo solemos hacer. Fíjense cómo la persona pedalea y esto hace girar el balde y lógicamente hace que todo el agua se quede. Y el agua que sale también se puede reciclar en cierta manera. Entonces, todas estas cosas es de nuestro ingenio. Esto salió en Lima, esto salió en el Perú. Entonces, podemos ir donde papá gobierno decirle que necesitamos algo, o podemos con nuestro ingenio nosotros tratar de hacer algo por nosotros mismos. Samuel, yo tengo algunas opiniones sobre lo que está diciendo Giovanni respecto a estos inventos que parecen muy interesantes. Dale, te escuchamos. A mí me parece inaceptable que en un país como el nuestro, que tiene indicadores económicos, un país que está creciendo, tengamos que condenar a gente a vivir en esa situación precaria y en pasar el agua de balde a balde y en comprarla a un precio que es 10 veces más que el precio que paga cualquier persona en la ciudad. Yo creo que debemos sí dar el paso hacia la reforma. Yo quiero contar un paso del que yo he formado parte para mostrar un poco la forma en la que el gobierno del Perú toma decisiones y cómo funciona el Parlamento en temas de agua. Sedapal la semana pasada impulsó un proyecto de ley para expropiar un terreno que da frente a la Tarjea. Digo que yo participé porque yo fui parte del equipo de los propietarios del terreno que trató de explicarle a la opinión pública y a los políticos y al ministerio y al presidente que era innecesario llevar adelante la expropiación, porque existen técnicas modernas ecológicas que hacen innecesario expropiar un amplio terreno para una planta de tratamiento de lodos que pueden ser tratados en unas plantas sofisticadas, modernas, que no requieren una amplia extensión del terreno. Para hacer la historia corta y para mostrar un poco cómo es el proceso legislativo en el Perú, en la Comisión de Vivienda y Construcción el tema casi ni se debatió, no hubo ningún sustento técnico relevante, no se permitió escuchar el punto de vista del propietario del terreno que había hecho una investigación importante sobre métodos alternativos para tratar los lodos de Sedapal, y se aprobó la expropiación de este terreno que está valorizado en alrededor de $70 millones. La solución alternativa costaba alrededor de $2 millones. Yo pregunto, ¿estos 70 millones no hubiesen servido para explorar nuevas fuentes de agua, para mejorar la red y no para comprar un terreno que es innecesario utilizando las nuevas tecnologías? Yo he constatado en persona la forma en la que el Estado, a través de sus distintas dependencias, toman decisiones. Y de verdad no es la forma ni más inteligente, ni más feliz, ni más eficiente. Yo sí creo de verdad que si el presidente quiere hacer algo por la gente más pobre, si de verdad quiere incluir a la gente pobre dentro de la modernidad, lo primero es darles agua potable. Si el gobierno es incapaz de darles agua potable a la gente que vive excluida, poco se va a poder avanzar, y en el próximo proceso electoral esa gente que va a seguir sin agua va a expresar nuevamente su reclamo, su insatisfacción. Este gobierno, el gobierno de Ollanta Humala, fue un gobierno que ganó, entre otras cosas, porque ofreció un programa de inclusión social. Y un año el presidente se que parece una bella persona, el señorismo, pero no hay una decisión política para llevar a los más pobres. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que el presidente y el ministro reflexionen sobre lo que tienen que hacer para que de aquí a que termine el gobierno, los que no tienen agua, tengan agua potable. Eso es perfectamente posible. Para eso sí se requiere el concurso del sector privado. Esa es un poco la invocación que yo haría a las autoridades para que, en lugar de despilfarrar el dinero de los contribuyentes, lo utilicen con sabiduría, con inteligencia, con responsabilidad, como actuaría cualquier ejecutivo de una empresa a la que se le exige resultados. Como en el Estado no se les exige ningún tipo de resultados, esas son las consecuencias. Ojalá que esta desgracia de estas pobres personas sirva para que el presidente reflexione y encuentre ya una solución a la gente que menos tiene y que no tiene agua, Samuel, ni para lavarse los dientes. Es increíble. La gente tiene teléfono, tiene electricidad, pero no tiene agua
y es el recurso básico. El Estado, si algo tiene que hacer, es llevar a los más pobres. Creo que esta es una gran oportunidad para que por lo menos haya conciencia en las autoridades respecto a este tema. Yo quisiera agregar un pequeño comentario a lo de Luis Alfonso Morey, porque me he acordado que muy lejos de Villa María del Triunfo y muy cerca de donde yo vivo, en Santiago de Surco, existen una proliferación impresionante de construcciones y de edificios que, dicho sea de paso, tienen condiciones muy parecidas a las que tienen hoy los villamarianos del Triunfo, porque no tienen agua. O sea, son edificios que se están construyendo y cuya dotación de agua CEDAPAL no les ha dado todavía. No tienen las licencias de agua para poder operar y siguen haciendo edificios así. Entonces, esta situación y esta condición que estamos viviendo en la ciudad de Lima es muy delicada. Y es muy delicada porque no solamente está afectando, digamos, a los niveles socioeconómicos C, D o E, sino también a los A y B, que están comprando en esta fiebre inmobiliaria propiedades que no van a tener agua. O sea, que ese vale contra vale, vamos a ver cómo lo traemos para que lo utilicen más bien en edificios y oficinas aquí, en las zonas pudientes de la ciudad de Lima, porque la verdad es que no hay agua. Entonces, hay que tener realmente, no sé si la palabra sería ahora paciencia o desesperación, pero es un hecho objetivo que el problema del agua en la ciudad de Lima parece que está comenzando a ser dramático, y ya, como siempre ocurre, cuando llega y cuando va a llegar a los estratos altos de la sociedad, entonces se va a convertir realmente en una situación que va a explotar. Entonces hay que ver qué va a ocurrir, porque esto ya no se ha convertido, ya no es un asunto solamente de las clases menos pudientes, sino de todos en general. Un dato respecto al que yo constataba en CEDAPAL, en la planta de la trajea, la indiferencia, la desidia, es impresionante. No digo del señor mismo, es que, repito, tiene poco tiempo en el cargo y yo creo que es una buena persona que espero entienda esta problemática. Pero hoy en día, si uno va a la planta de la Tarjea, uno se encuentra con una laguna, con un parquecito, con patos, la frivolidad que demuestran las instalaciones de CEDAPAL no tienen relación con el programa de inclusión social que prometió el presidente Ollanta. Si de verdad queremos que las cosas cambien, y empecemos por los más pobres. Yo sé, lo que ha mencionado Alfonso es cierto. El otro día en un reportaje en televisión salió que en los cerros de Camacho estas grandes edificaciones no tienen agua potable, y un poco como la telenovela, los ricos también lloran, ellos tampoco van a tener agua potable, un desastre, y el gobierno estatal se lavan las manos, salen a decir 4 tonterías y nadie ataca el tema de fondo, ¿no? Giovanni, yo tengo una pregunta. Tú hablabas de competitividad, hablabas de la decisión de elección que tienen los usuarios, por ejemplo, en Estados Unidos, ante la presencia de diversas empresas. Mucho se habla aquí que lo privado siempre es más costoso para el usuario, para el cliente, que lo público. ¿En Estados Unidos se experimenta ese tipo de cosas? Es decir, cuanto más empresas privadas, más costoso es el servicio que brindan estas empresas privadas, ¿o es todo lo contrario? Bueno, no solamente en el Perú, sino en casos como en México, por ejemplo, entramos a lo que es la informalidad del mercado, de la economía, ¿no? En México estamos contando que tenemos 70% de comercios que son informales. Lo mismo sucede con lo que es el Perú, en cierta forma, no quizás en el mismo porcentaje. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque las personas no están acostumbradas a pagar impuestos. Al pagar impuestos sale el dinero para lo que es salud, sale el dinero para lo que es educación, sale el dinero para lo que es seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a solicitar al gobierno que existan servicios adecuados, teniendo en cuenta que todos los servicios van a ser estatales o van a pertenecer al gobierno, si vamos a decirles a ellos, al presidente Ollanta Humala y a todos sus ministros que necesitamos más educación, que necesitamos más salud,
¿cuánto nosotros como peruanos estamos aportando? Estoy en una nómina de pagos en mi empresa, ¿no? ¿Cuántos impuestos estamos pagando? El modelo europeo o el modelo estadounidense se basa en eso precisamente, que cada uno tiene que pagar entre un 25% de todo lo que gane a más o menos 40%, como es el caso de Canadá, para poder financiar todo eso. Es decir, no podemos pedir al Estado que nos ayude o que ofrezca todos esos servicios cuando nosotros no ayudamos al Estado a que nos ofrezca esos servicios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar para recibir en ese sentido. Y eso es más o menos lo que funciona no solamente en los Estados Unidos, sino en todos los países del primer mundo, ¿no? Entonces no podemos decir al Estado, exigir que vamos a tener lo que queremos tener cuando nosotros quizás no estamos dando de nuestra parte, ¿no? Ahora, tú sientes... Sí, dime, Alfonso. Manuel, hace unos años con un amigo hicimos una campaña de sensibilización sobre este tema del agua potable para los más pobres y nos dimos con la sorpresa de que, contrariamente a lo que la gente podía imaginar sobre los detractores que podría traer un proceso de privatización, la gente lo que quiere es agua. No les interesa si el agua se las da a un privado o se las da a una empresa pública o del Estado. Lo que ellos requieren es agua y en este momento creo que todos constatamos que el servicio que provee SEDAPAL ni es el mejor, ni tiene la compañía la capacidad de llevarlo hacia los más pobres. Así es que de verdad, yo reitero que creo que sobre la base de lo que ha dicho tanto Alfonso como Giovanni, es una buena ocasión para por lo pronto exigirle a las autoridades repensar el tema y ofrecer algo concreto respecto a lo que está ocurriendo con la situación del agua en la ciudad de Lima, ¿no? Alfonso Baella, un mito que se piensa que todo lo privado es más costoso que lo público. Mira, de todas maneras, hoy día estamos pagando por un servicio que no tenemos, ¿no? En muchos barrios de Lima el agua es por horas, la verdad, ¿no? Y no solamente pasa en las zonas donde no hay pistas y veredas, sino es en las zonas donde tú estás pagando tus arbitrios de manera correcta. Simplemente te dicen, bueno, no hay agua y no hay nada que hacer. Entonces báñate en la mañana, guarda el agua y miras en la noche te puede tocar un poco más. Y eso es una situación absolutamente imposible de permitir, ¿no? Yo creo que ahí hay que dejarnos de ver a la empresa pública como si fuera la salvación y dejar de pensar en la iniciativa privada como un cuco, ¿no? Eso ya es algo que hay que dejar de lado hace mucho rato. Creo que hoy día se pueden hacer excelentes combinaciones de una serie de emprendimientos privados y públicos, de manera tal que tú puedes tener una fiscalización y un adecuado trabajo y un adecuado servicio, siempre y cuando se tengan las formas adecuadas. Hay muchas maneras y eso hay que simplemente ir a revisarlo en otros países del mundo para darnos cuenta que sí hay oportunidades y que el Perú tiene que dar también aquí un paso diferente. Con los niveles de crecimiento que hemos mencionado antes en el programa, es indudable que no podemos estar en esta situación porque el agua no está de acuerdo a los índices de crecimiento que tiene el Perú. Ese 6% o 7% que vamos a experimentar no tiene nada que hacer con el menos 10% que tenemos en agua potable. O sea, esta gente de Villa María del Triunfo, el día de hoy, está viviendo en una situación de un país absolutamente devastado y caótico. ¿Por qué? No porque no haya agua, porque no hay una gestión adecuada de la empresa pública que tiene que ser de alguna manera o repotenciada de una manera eficiente, que es muy difícil, porque es un tema político el del agua, y que sí hay oportunidad para que la empresa privada haga un trabajo realmente profesional y que sea rápidamente y cuidadosamente fiscalizado por otras empresas, pero ese es el camino. No hay que mirar el tema del agua más tiempo como un asunto que no puede ser tocado porque es tabú, porque si no, esto que ha ocurrido hoy día se va a multiplicar y vamos a seguir estando con este problema del baldecito. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con más en Cuatrinca. Vamos a dar por cerrado este tema del agua porque queremos tocar, y nos va a quedar más o menos unos 12 minutos, queremos tocar el tema de Estados Unidos, un tema que ha conmocionado al mundo tras esta masacre en un colegio primario de Connecticut. Y tenemos un especialista pues en ese tema que conoce de cerca lo que se está viviendo en ese país, Giovanni Vizcardo, y un conocedor también en el tema de armas,
por lo que investiga mucho Alfonso Baella. Así que con ese tema vamos a volver, hacemos una pausa en el Hangout. ¿No sabes qué regalar esta Navidad? Tarjetas de Navidad del Grupo Fundades. Mejorar vidas es tu mejor regalo. Con tu compra, miles de niños y niñas con discapacidad podrán mejorar su calidad de vida y acceder a los diferentes programas sociales que brinda el Grupo Fundades. Únete a este compromiso. La idea es ayudar. Haz tus pedidos al 251-2200 o visita su página web www.fundades.org. Tarjetas de Navidad del Grupo Fundades. Mejorar vidas es tu mejor regalo. Es la voz juvenil del canto con arpa. ¿Y cómo se mata el gusano? 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 El día que escuche el himno nacional en otro país me sentiría muy emocionado, muy contento, feliz de traer logros a mi país, al Perú, que lo llevo en el corazón. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. Ya estamos aquí en el Hangout de Cuatrinca. Vamos a conversar lo que les había propuesto. Lo terrible ocurrido en Estados Unidos con esa masacre de una veintena de niños y más profesores en Connecticut. Ahora, estaba leyendo las últimas noticias y hay una crítica fuerte de la televisión estadounidense, obviamente los que respaldan al Partido Demócrata. ¿Qué pasó con los republicanos? Dicen. Nadie opina, nadie habla. Y la Asociación Nacional del Rifle tampoco se manifiesta. Y los republicanos, claro, son fuertes impulsores de que los estados en Estados Unidos tengan la libertad de comprar armas y que los ciudadanos tengan un libre acceso a las armas. ¿Los republicanos, Giovanni, están calladitos o algo han opinado? No, sí, han opinado. Justamente el día de hoy el gobernador de Virginia, Bob McDonnell, dijo de que quizás era adecuado tratar de considerar que los profesores tuvieran armas en las escuelas, ¿no? O que uno o dos el viejo oeste, el viejo oeste. No solamente eso, sino ha dicho de que quizás también sea posible de que haya un policía pues encubierto, ¿no? También en las escuelas, ¿no? Un poco como en los aviones, ¿no? Nosotros como usuarios de las tarifas aéreas y de los vuelos que nosotros hacemos constantemente, tenemos que dar cierto pago, ¿no? Para que estas personas o para que estos policías encubiertos o agentes encubiertos puedan supuestamente protegernos, ¿no? Voy a decir una ironía, pero tendría que ser que un policía con cara de niño para que pase como alumno. Vamos, me parece jalado de los pelos, ese. Y con una pistola de agua quizás. Sí, pero me parece jalado de los pelos lo que plantea el republicano. Y automáticamente los demócratas salieron a reaccionar frente a estas declaraciones y dijeron que es algo insensato, ¿no? Como una persona puede hacer eso. Es decir, claro, si entra un loco a disparar, entonces vamos a tener también profesores que tienen armas de fuego. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Vamos a poner ahí un muro de contención para que se agarren entre ellos dos en cada escuela. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, un dato muy cierto es de que no hay un libre acceso a las armas, ¿no? Hay reglamentos. Ahora, el problema es que los reglamentos no son tan estrictos como deberían ser. Eso es el problema. No olvidemos de que Estados Unidos no es Los Ángeles, Estados Unidos no es Miami, Estados Unidos no es Nueva York, Estados Unidos no es San Francisco. Estados Unidos es casi un continente. Es un país inmenso que tiene mucha tierra y que también tiene vida salvaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas, los agricultores y las personas que tienen ranchos, los rancheros, cómo ellos van a protegerse de los animales, ¿no? Nosotros en el Perú también tenemos lo mismo, tenemos gente que se protege con escopetas. Ahora, en el Perú no todos tienen escopetas porque no todos tienen el dinero para comprarlas necesariamente. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Es decir, se puede conseguir en el mercado negro también, ¿no? No es de que
en Estados Unidos haya pues carta blanca para todas las armas. Hay reglamentos, pero no son lo suficientemente estrictos, ¿no? Ahora, lo cierto... Ya que hablabas o sea, permíteme terminar con esto, que hablabas de lo que es la Asociación Nacional del Rifle, justamente, y esto lo quería compartir con ustedes. Ellos están dando una conferencia de prensa, ¿no? Y aquí lo estoy mostrando. Si vamos a lo que es su página internet, aquí está su página internet, y si hacemos clic aquí, hay una conferencia de prensa el día que se acaba el mundo, es decir, este viernes, y es la conferencia aquí en Washington DC. Me imagino que lo están haciendo el día que se acaba el mundo para poder dar su conferencia de prensa. Aquí es la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa dice de que la Asociación Nacional del Rifle está compuesta de 4 millones de padres, de madres, de hijos y de hijas. Y ellos estaban también completamente consternados, entristecidos, ¿cierto?, por las noticias de lo que acaba de pasar de este acto, dice, sin sentido, de los asesinatos sin sentido en Newtown. Ahora dice, por respeto a las familias, dicen aquí, ¿cierto? Y por una cosa de decencia común, es lo que ponen aquí, nosotros hemos dado el tiempo para que las personas puedan pues dar los santos, el funeral que se debe a sus muertos, para que ellos, supuestamente lo que dicen aquí, para que ellos después puedan dar los comentarios que se deben. Y es por eso que ellos dicen aquí, están preparados, dice, para dar significativas contribuciones para asegurar que esto nunca suceda otra vez, ¿no? Entonces vamos a esperar y a ver qué es lo que ellos van a decidir, lo que es la Asociación Nacional del Rifle. Pero más que eso, más de la política, las leyes republicanos demócratas, esto es lo que se da a los niños, esto es lo que se vende a los niños en este momento, y yo no creo que los niños pues tengan, lógicamente, estos son juguetes para niños, ¿ah? Estos son, no sé si todavía llegó al Perú, estos son las escopetas de agua, o también son escopetas de espuma, que tienen dardos de espuma estas de aquí. Como pueden ver, estos son los dardos de espuma, y esto se lo vende a los niños de 4, 5 años, de 7 años, de 8 años. Entonces, con una mentalidad de vender esta clase de cosas, ¿cierto? En los Estados Unidos, uno se pregunta si en realidad estamos haciendo lo correcto para educar a nuestros niños. Entonces, esta clase de cosas, esta clase de juegos que se venden supuestamente para niños, ¿no? ¿Tienen algo que ver o no tienen algo que ver en lo que sucedió? Mira, yo no sé si tienen que ver, y yo también jugaba con pistolas y nunca he pensado meterme a algún sitio público a dispararle a la gente. Pero en fin, lo que yo también quería decir es que hay una fascinación por parte de los estadounidenses de adquirir armas. Cifras de diferentes agencias de investigación indican que 17 millones de dólares han gastado los estadounidenses comprando armas solamente en el 2012. Alfonso, Sí. ¿qué piensas de esta situación? Mira, yo creo que el tema es sumamente peligroso. Lo que ha ocurrido en el condado de Newtown es realmente dramático y muestra una cara de una falta de control absoluto en los Estados Unidos sobre este tema. Si bien es cierto, esto es parte de una enmienda constitucional y permite a los norteamericanos tener armas, ya se calcula, según la ONU, que hay cerca de 300 millones de armas en los Estados Unidos hoy día. Y es verdad que esa asociación del rifle no permite de ninguna manera ningún tipo de restricción a este derecho. Esa es la verdad de la milanesa. Y entonces tiene situaciones como esta. Hay un congresista, además del gobernador que ha señalado, hay un congresista que es Dennis Bexley, de Florida, que ayer ha dicho que efectivamente los... Hemos perdido contacto con Alfonso. ¿Tú qué piensas, Luis Alfonso? A ver, yo voy a ser un poco abogado del diablo. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión que la leí hoy en Facebook y tiene que ver con lo que ocurre en el Perú. En el Perú la cifra de muertos por accidentes vehiculares de autos, ¿no?, es mucho mayor a todos los muertos que producen estos asesinatos espantosos en los Estados Unidos. Con lo cual, para ser consecuentes, deberíamos prohibir la venta de autos en el Perú, ¿no?, para evitar esas cifras tan espeluznantes de accidentes de tránsito que se producen como fruto de la vida en sociedad y del tránsito vehicular. Yo creo en la libertad, pero sí en que deben haber reglas muy claras y restricciones, por supuesto, a la comercialización de armas de fuego. Pero creo que el tema va un poco más por lo que mencionó Giovanni al inicio. Giovanni
al final de su presentación. Yo creo que tiene que ver más con la educación, con los valores, con un poco la sociedad norteamericana también tiene una serie de problemas y de falencias que su sistema educativo tiene que combatir, ¿no? Y yo creo que es un conjunto de cosas que también deben hacer reflexionar a Barack Obama y a una serie de políticos en los distintos estados para que se tomen cartas en el asunto. Yo creo que sí, es terrible lo que ha ocurrido. No es la primera ocasión en la que se produce un episodio de esta naturaleza y la solución no solamente está en la ley es una herramienta más. Lo que debería existir es una cara política pública, ¿no?, que se traduce en la parte normativa, pero también en acciones de gobierno, que haga que haya, por supuesto, más cuidado en los colegios. De hecho, estoy seguro que en los colegios uno no puede ir con armas de fuego. Deben haber controles como los hay en los aeropuertos y en los bancos. La gente no se moviliza ni ingresa a todos estos lugares con armas de fuego. Y lo que hay que hacer es, no sé, conmocionarnos como todos nos hemos conmocionado por este loco, este psicópata que ha asesinado a estos niños de manera brutal, y ver qué cosas se puede hacer a nivel legislativo. Sí, creo que hace falta repensarlo de la enmienda. Sé que la fuerza que tiene la Asociación Nacional del es tremenda, el lobby que están haciendo es muy poderoso, pero tiene que haber también un grupo de ciudadanos que exija un cambio, ¿no? Sí, lo cierto es que la Asociación Nacional del Rifle tiene una fuerte influencia política, ¿no es cierto, Alfonso? Porque tiene muchos representantes dentro del Congreso de la República que son partícipes de esta asociación. Republicanos en su mayoría. Claro, es muy importante, es realmente muy poderosa y no se deja amilanar. O sea que si estamos pensando que se va a poder reducir algún tipo o constreñir o parametrar algún tipo de derecho sobre este asunto, es imposible. Está en la segunda enmienda en la Constitución norteamericana y va a ser muy complicado que alguien dé un paso atrás. Es históricamente imposible. Hay que hacer un cambio en el chip norteamericano, en la sociología y en la psicología, y prácticamente es imposible. Ojalá que este evento tan trágico permita que la gente pueda reflexionar. Muchísimas gracias a todos ustedes por este hangout. Giovanni, se nos acabó el tiempo, tenemos que poner un punto final a este hangout. Nos vemos mañana y siga con la programación de Willax Televisión. A nuestros invitados, Alfonso Baella, también a Giovanni Vizcardo desde Washington DC y a Luis Alfonso Morey, muchísimas gracias por participar. Nos vemos, chao, buenas noches. Gracias, Samuel.